Bueno, esta es la clase de sistema de ecuaciones. Esta clase la estamos dando en la oficina que tenemos en la universidad, en la Secretaría de Asuntos Universitarios, que nos prestó lugar, porque esta clase es sin público. La primera clase es sin público. O sea que, disculpen si tiene otro tono, otra dinámica. Hoy vamos a hablar del sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones es algo central en la vida del ingeniero. ¿Por qué? Porque con ecuaciones lo podemos modelar la realidad. Por ejemplo, solo podemos graficar un tren saliendo de La Plata, kilómetro cero, teniendo kilómetros acá y tiempo acá, y podemos ir diciendo que este tren va avanzando hasta llegar a Constitución, que se encuentra en los 56 kilómetros, para hacerlo redondo vamos a decir 60 kilómetros, son minutos, 50 y pico minutos, pues vamos 60 para hacerlo redondo, en 60 minutos. Y nosotros podemos saber, por ejemplo, a mitad del tiempo, el trayecto que recorrió fueron 30 kilómetros. Entonces, con una ecuación podemos modelar la realidad. De pronto, si 30 minutos después parte otro tren, pero con el doble de velocidad, nosotros sabemos que aquí la velocidad está relacionada distancia sobre tiempo, o sea que si recordamos lo que vimos en rectas, a eso lo llamamos pendiente, con un doble de pendiente es un doble de velocidad. Entonces, si parte a los 30 minutos, va a tener una pendiente que va a ser el doble, y la idea es saber si esta pendiente doble, el punto de encuentro es después de haber llegado a Constitución o antes. ¿Por qué es importante? Porque si parte de La Plata por la misma vía y el choque ocurre antes de llegar a Constitución, se le encuentra, va a haber un accidente. Si ocurre después, bueno, llegó después que llegó el otro tren. Entonces con ecuaciones modelamos la realidad y en este caso lo modelamos con dos ecuaciones y vemos cuál es el punto de encuentro de esas dos ecuaciones. Entonces tenemos una ecuación 1, una ecuación 2. ¿Y cómo le decimos al mundo o al que lo lee que estas dos ecuaciones están relacionadas? Objetos relacionados con un objetivo en común lo vamos a estudiar como un sistema. Y esto es lo que llamamos un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, dos ecuaciones lineales en su forma general, AX más BY igual a C, y la otra, esta la vamos a llamar 1, 1, y esta A sub 2, X más B sub 2, Y igual a C. Muy bien, estas dos ecuaciones son dos rectas, cuya solución va a ser si estas rectas se juntan en algún lugar. Muy bien, o sea que tenemos por un lado ecuaciones que modelan la realidad, por el otro lado tenemos sistemas de ecuaciones que relacionan esas ecuaciones. Y por último, buscamos la solución de ese sistema de ecuaciones para resolver el problema que estamos modelando. En este caso tenemos, y esto es importante empezar a conocerlo, tenemos dos incógnitas, x e y, x e y. Estos números A, B y C no son incógnitas, son números. Como por ejemplo, si yo hago el botón 2, saca un 1, ¿sí? En este caso, cuando vemos sistema de ecuaciones, podemos decir primariamente, este sistema de ecuaciones tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5, tiene cientos de ecuaciones. Pero también lo caracterizamos con el número de variables. Y decimos que este sistema es de 2 variables, de 3 variables, de 4 variables. Entonces terminamos viendo que cuando tenemos un signo de llave, hablamos de un sistema de ecuaciones, en este caso, de dos ecuaciones, con dos variables. ¿Qué vamos a trabajar en el ingreso? Vamos a trabajar principalmente con ecuaciones, con sistemas de dos ecuaciones y dos variables. Generalmente coincide el número de ecuaciones con el número de variables. O sea que podemos llegar a ver en algún momento sistemas de tres ecuaciones con tres variables. Eso lo vamos a usar mucho
después más adelante durante la cursada del primer año de ingeniería. ¿Por qué dos ecuaciones, dos incógnitas, tres ecuaciones tricónicas? Bueno, cuando empecemos a dominar los sistemas de ecuaciones nos daremos cuenta que el sistema de ecuaciones puede tener una solución, puede no tener una solución o que esa solución sea indeterminada. Ya lo vamos a ver. Cuando tenemos ecuaciones, cantidad de ecuaciones equivalente o igual a la cantidad de incógnitas, tenemos sistemas que pueden llegar a tener una solución. Pero eso no es para que lo sepamos ahora, lo que queremos saber ahora es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, qué tipo de soluciones tiene y sobre todo, cuáles son los métodos de resolución. Bien, igualmente porque estoy revisando la grabación continuamente, vamos a ver, por ejemplo, nuestro problema del tren. Y vamos a modelarlo con lo que ya aprendimos de rectas. Veamos. Tenemos esta información. Nos dice la administración del ferrocarril que tenemos un tren que parte de la estación de La Plata a las 13 horas con una velocidad de 60 km por hora, por lo tanto recorre los 60 kilómetros en 60 minutos. Luego nos dice que a las 13:20 parte de también la estación de La Plata hacia Constitución un tren rápido cuyo promedio de velocidad es 120 km por hora y se dirige también a Constitución. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué puede haber esa diferencia? Bueno, uno es un tren rápido, supongamos, que no para en ninguna estación, y el otro, al parar en estaciones, su promedio de velocidad es más bajo. Analicemos la información que tenemos. Tenemos que hay un tren que parte de La Plata y que la distancia se mide en kilómetros y el tiempo en minutos. Entonces podemos ya saber que vamos a trabajar en un gráfico donde colocamos en las abscisas el tiempo medido en minutos. Cuando estemos en el bloque de física, vamos a empezar a ver cómo tenemos que marcar las unidades. ¿Sí? En este caso lo vamos a poner así. Bien. De este lado vamos a poner la distancia recorrida. La distancia recorrida, 60 kilómetros. ¿Sí? Entonces ponemos distancia y lo ponemos en kilómetros. Muy bien, sabemos que la distancia de llegada es 60 kilómetros. ¿Sí? No lo pongo a la unidad porque ya lo puse acá arriba. Estoy diciendo que todos los números que están marcados en la ordenada son en kilómetros. Y aquí coloco 60. ¿Qué estoy diciendo? 60 minutos, porque sabemos que la abscisa son todos minutos. El punto de llegada del tren va a ser un punto que va a ser de 60 kilómetros en 60.000. Obviamente el kilómetro cero y parte en tiempo cero, vamos que esto sea a las 13 horas, uno de los dos puntos, yo sé, porque lo hemos estudiado en recta, que basta 2 puntos para formar una recta, y hasta podemos empezar a ver su pendiente. La pendiente era la diferencia entre los y sobre la diferencia entre los x. La diferencia entre los y sería 60 sobre 0, menos 0, 60. Abajo, los x, 60 menos 0, 60. 60 sobre 60, m es 1. También sabemos cuál es la ordenada del origen, 0. Por lo tanto, el tren 1, su ecuación es y igual a x más 0, o sea, y igual a x. La pendiente es 1. Me dice además que 13:20, o sea, 20 minutos después, parte un segundo tren, pero con una velocidad de 120 km por hora.
Quiere decir que a los 60 minutos, ¿sí? Pero a partir de aquí, a los 60 minutos, voy a recorrer 120 kilómetros. Entonces, tenemos este punto, que es 20, 0, y sabemos que en 60 minutos, o sea, hasta el punto, un punto que después veremos cuál es, 80, recorrió 60. O sea que busco el punto 80, 60, ¿sí? Perdón, 120. Dije cualquier cosa por acá arriba sería. Y empiezo a trazar la línea. Bueno, yo si lo grafico voy a ver que cruza en un punto. ¿Cuál sería el gráfico del tren 2? El tren 2 sería su pendiente, el diferencial de y sobre el diferencial de x. Habíamos dicho que eso es 120, del 0 al 120, 120 menos 0, y va del 80 al 20. O sea, 120 sobre 60 me da 2. O sea que el tren 2, su ecuación va a ser 2x. ¿Y su ordenada de origen cuál va a ser? Bueno, tenemos que buscar cuál es la ordenada de origen por esta pendiente. Si utilizamos la ecuación de la recta, vamos a ver que la ordenada de origen va a ser en menos 40. Esto después, si quieren dar la cuenta, pero va a ser menos 40. Bien. Eso serían mis dos ecuaciones que modelan mi problema. Esto sería entonces así. Y igual a x, y igual a 2x menos 40. ¿Cómo hacemos para resolver esta ecuación? Este sistema de ecuaciones. Bueno, uno de los tantos métodos que se utiliza es el de igualación. O sea, que las dos ecuaciones modificarlas algebraicamente para que en un lado esté el mismo valor. Si yo tengo A igual a C y tengo B igual a C, como en este caso, esto igual a I y esto es igual a I, entonces A es igual a B. Por lo tanto, yo puedo poner X es igual a 2X menos 40. Llevo 40 del otro lado, todo esto ya lo hemos visto, este X para acá me da X, por lo tanto, tenemos un valor de X. ¿Cuál va a ser el valor de X? Ya vamos a ver. Una vez que tengo el valor de X, utilizo cualquiera de estas dos ecuaciones para obtener el valor de Y. Este va a ser más fácil, entonces vamos a ver que Y también es 40. Por lo tanto, obtenemos un punto llamado 40, 40. O sea, 40, 40. Bueno, medio mal me quedó la recta, pero ese va a ser el lugar de encuentro de las dos rectas. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Qué me está diciendo? Esto me está diciendo que a los 40 minutos la ecuación que caracteriza el tren 1 se encuentra con la ecuación que caracteriza al tren 2. Dicho de otra manera, esto me está diciendo que el tren 2 va a chocar a las 13:40 con el tren 1 a 20 kilómetros de llegar a Constitución, a 40 kilómetros de haber partido, por eso el 40-40, a los 40, 13:40 es el que me da X, y 40 kilómetros es el que me da la distancia. En ese punto van a chocar. Por supuesto, lo que me está pidiendo la administración ferroviaria es que yo le diga cuál podría llegar a ser la ecuación, el sistema de ecuaciones, o mejor dicho, a qué hora debería partir el tren 2 para que no choque con el tren 1. Entonces, yo sabiendo
la pendiente, ¿sí? Busco que el punto de encuentro sea, ponele a 65 minutos. ¿Por qué digo 65 minutos? ¿Por qué intentar a 65 minutos a llegar a la conclusión? Si lo pongo a 60 minutos, perdón. Si lo pongo a 65, estoy diciendo que el tren no va a llegar 5 minutos después que llegó el tren. Entonces lo que yo voy a hacer es, sabiendo que esa es la ecuación de esta recta, la que choca, la otra va a tener la misma pendiente, pero el punto de encuentro, ¿sí?, va a ser a 65 minutos. En la siguiente parte resolvemos esta ecuación y cómo le informamos a la administración ferroviaria qué hora debe partir el tren.